no le puse su mica, si no lo podía sacar así de este lado. No, pero este tiene muy buena vista de por sí. Mi mano está temblorín, sube para arriba, para abajo, de al lado. Es que así no va temblando. Mira, lo pones y no va que subida. Solo un tope, pues sí, ya. Ahora no tiene nada que ver. No, sí, ya la gente habla muy temblorosa. Ahora, ¿Quién grita? no sé. ¡Ay, no sabes! Entrevisté una, bueno, el tuyo seguro salió mejor, la mía no, pero la tuya sí salió bien. Uno de Monterrey, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. No digas eso. Una parejita que venía de Monterrey. Le digo, ¿y ya hay agua? Dice, sí, ya. Ya en Monterrey. Oh, sí, obvio. No, es que Monterrey, Nuevo León estaba sacando fotos. Ajá, ya se estaban tocando, se estaban tocando fotos. Bueno, eso está bien, ya quiere decir que ya te estás haciendo muy importante, entrevistas ya la gente Sí, luego le digo, pues, le digo, ¿qué tal? ¿Está bonito? Dice, sí. Le digo, ¿de dónde nos visita? De Monterrey. Le digo, arriba, bueno, pues ya. Ajá. Pero creo que su pareja no quería que saliera en tele, porque él fue como que el que se veía más tranquilo. Pues sí, hay unos les encanta pues así. Ah. Unos vas grabando otra cosa y te hablan así para que los... Sí, de hecho yo me he dado cuenta cuando me hablan. Porque de hecho los que entrevisté allá también, donde fuimos del agua, porque ellos me hacían así. Ajá. Entonces eso significa que yo debo acercarme a ellos. Exacto. Sí. Y así. ¿No ves que en el pueblo cuando fui, entrevisté a una señora que venía de... Chichicapa. No, de Chichicapa. Bueno, espérate que me toquen ellos también. Un día de estos me encontraré con esa bella gente, ¿no? De... No, Atlanta, de Estados Unidos. ¿Sí? Ah, vinieron de vacaciones. Sí, yo entrevisté a... Ay, habló bien la señora. Le dije, quiero... la de Hidalgo, la señora. No, sí, pero ella viene de Atlanta. No, sí, pero... Sí, pero ella nació en Hidalgo. Sí. Pero espérate, es como nosotros nacimos en Sí, allá en tu pueblo. En mi pueblo, pero allá en Chichicapa, ¿no? Sí. Me da risa cuando digo Chichicapa. No sé por qué. No te gusta que sepan de dónde eres. No escondo mi pueblo. No le debo a nadie allá. Yo digo, soy de Chichicapa. Sí, ¿no? De hecho, deberías de ponerle ya tu página así, Chichicapa. No. Sí, no manches, con eso, como dice el Tauri, nos va a pegar chingonas. No, pero no soy de allá. Entonces así, y no, igual como fueron momentos muy divertidos, no, pues el video tuvo buena vista. De hecho lo repetí 2 veces porque la volví a subir la segunda, porque ese video está subido 2 veces. Ajá, porque los videos que me gustan como que mucho los vuelvo a subir para que quede bien claro. Sí, no es cierto, no es por eso. No me acuerdo quién me estaba diciendo, pero ¿cómo pasa eso? Le digo, es que soy muy alegre, por eso la gente me sigue. Sí. No, y es que eres largo, es la palabra correcta. Bueno. O sea que para fácil soy chismosa, ¿no es cierto? Chismosa es cuando es mentira. La palabra solo es largo porque, tienes siempre que contar y... Ay, sí, a mí que nadie me habla. Que no me pregunten una cosa porque no saben dónde va a terminar. Por eso te estoy diciendo, eres una persona que así se les conoce, que son largos. Entonces, tienes prisa y te pusiste a platicar con esa persona, madre, ya no te deja ir. Eso. Y te acuerdas del señor que estaba platicando allá en Zaptitlán. El señor no te dejaba irse, ya de una historia se iba a la otra historia. Y no lo quería subir, ¿verdad, el señor?
No. Porque yo lo subí primero y ya luego lo subiste. Pero de hecho a ti te grabé como 2. Porque sí, hay otro, pero pues sí, en sí no la quería yo subir. Es que sí nos dijo su nombre, aparece en el último video. Oh, ya. Sí, porque ves que cuando nos despedimos, yo le pregunté y que cómo se llamaba y luego tú te despediste de él y él dijo bien claro su nombre ahí. Pero en el último video que tienes ahí dice. Sí. Porque en la segunda me parece que una vez le pregunté, pero no se escuchó lo que dijo. Ajá. Ay, como él no estaba platicando nada mal, él estaba contando su historia, es algo interesante. Vivencias y dolores, ¿no? Sí, no, lo que nos estaba contando no es broma. ¿Por qué? Porque ves que estaba platicando que él tuvo muchos problemas de niño hasta adulto casi. Y luego pues tuvo la suerte de encontrar su media naranja. Que es su papá. No, primero lo que más Por es eso, su papá. Ajá, lo que es su papá, de que vivió con él y de que él estaba mal y así. Después, ves que hasta después nos dijo que ya tenía su esposa. O sea, es largo su historia, pero es bastante... Y luego él dice, él se dedica al campo. Normalmente nadie ya quiere dedicarse al campo. Bueno, pues no muchos, pues los que tienen terrenos, ves que uno no las quieren. Conocemos mucha gente que ya no quiere sus terrenos. Ahorita dice ella, ustedes son los que no los quieren, yo sí los quiero. Mamá. Yo sí quiero, pero no tengo. Mamá. Una que ni chichis. Pero es que dice ella, ¿qué quieres? Yo pues les digo, Tapisco coma. Napis me quiere. Ay, no le haga. Qué traumático. No, pero sería viral todo ese video. Una a ver, hazlo tú. A su hija de 45 años. No manches, eso te haría viral. Sí. Con eso, mira. Lo debemos grabar un video así, Me vale madre lo que piensen. No, por eso, pero eso te daría cuenta al mundo. Pero voy a ir hasta el pueblo, ¿no? Lo empiezo a grabar desde como la entrada hasta como va llegando. No, eso no es importante. Lo importante es cuando se vea que no vine porque quiera que me... Sí, pero que ella se oponga. Que ella, no se va a poner que diga, ay, mi bebé, venga, tú quieres chichi, ahora ni que saca y tú ahí mamando. O sea, como que si la hija como así media retrasada y luego No, así dije la hija. O sea, y luego ya que y ella que diga, ay, ¿qué quiere mi bebé? Así como le hablas tú a tu hija, ¿no? ¿Y qué quiere mi bebé? No, quiere chichi, ahora ya que te lo está dando. Y luego te grabo tú haciendo No. eso. Ah, no. Yo soy el que te va a grabar. Sí. Pero como se va a hacer viral, me tienes que dar crédito también. No, porque entonces te tengo que grabar a ti. Si se va a hacer viral, ¿por qué no hacemos dos videos No, virales? porque recuerda que solo el original va a ser nomás uno. Con que hagas otro ya sería copia. Ay, Dios, ya me reí mucho. Y hasta me duele la cabeza. No, ya no se me puede regresar los cachetes así como estaba. Es verdad, mi amor, que tú no fuiste. Sí, yo no fui. ¿Qué? ¿No le decía así? Sí, le decías así. Sí, No. Yo no sé de quién sacó esa palabrita que todo el tiempo le cargaron a mi pobre angelito. Mira, ya, va. Oye, mi amor, que tú no fuiste. Dime que tú no fuiste. No, yo no fui. Pues obvio, te lo estás diciendo qué respuesta quiero. Que te diga que no. No, no es así. Oye, tú, ¿no como que ya se nos hizo largo el camino? ¿Quién sabe? ¿Será que ya nos pasamos? No sé. Te estás contando. Estoy contando. Estoy planeando, dice, cómo voy a hacer viral. No, pero ya dimos la idea, alguien más la va a hacer. Cuando veas un video que de... Oye,
pero ese fue robado, fue mi... Sí, y puedo comprobar que la idea es mía. La idea es mía. No, tengo el borrador en un video. Soy el yo no se me dice todo como la idea, ¿no? Ah, por eso soy el autor de la idea y aparte tengo un borrador, está en un video comprobando con mi voz. ¿Ahora para dónde acá? ¿A la casa? No, sí, pero ¿cuál de...? Ya me perdí. Izquierda. Izquierda. El tuyo, no el de nosotros. Y yo también ya me confundí, ya no sé cuál es. Mira el tamarindo. Hay una Aquí no, bájate acá, ya nos alcanzas caminando. ¿Qué? Sí, porque esta Si parte está no se lejos, va. Nomás atraviesa ahí. ¿No está lejos? No, ponle pausa. Ay, ¿tú cómo te atreves a bajarme? Ahora. Adiós. Adiós. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré lo que mis ojos llegan a ver. Mira este agua hermoso. Fuimos a nadar y resulta que es lo mismo que llega acá, desde donde fuimos. ¿Sí? Entonces vamos a caminar un poquito para mostrarles un poco más de lo que hay. ¿Sale? Ya que mis acompañantes me dejaron aquí. ¿Les hago una entrevista? ¿No? Sale.
¿Qué? Agárrala tantito. ¿Cuál? Ahí está. Agárrala tantito. Muévele el... Espérate, cuello se le quiere... Es que me choca cuando haces. Espérate. Ya. Muévele el de abajo. Apriétale. Ve dándole vuelta. No, ahí no le muevas. Mueve, chiquis. Dale la vuelta. Pero el tubo. Tú dale la vuelta. Bueno. Ya. No, nunca te van a tener. Agárralo arriba. Agárralo. No, tú agárralo porque ya que no lo entiendes. ¿Ya? Bueno, mientras no se caiga. ¿No quieres salir ahí? Sí. A ver. Estoy en Tecinapa, Veracruz. No más, es aquí, no es Tecinapa. Bueno, la verdad es que estoy aquí en Tekirdağ. Se encuentra cerca de Estambul. Hola. ¿Y dónde queda eso? Se encuentra por la parte de De Europa, ¿no? No, está en Turquía. Está la ciudad pequeña se llama Tekirdağ y su capital se llama Estambul. No es cierto. No es cierto. Dice la verdad, no sé dónde estoy. ¿Alguien me puede ayudar? Porque ya estoy perdida. La verdad no sé dónde estoy. Para ser sincero, ¿no? Que si estoy molesta, pues no. Que me habrán robado, tal vez. Vamos para allá. Bueno, ¿vas o? No, tú vete por el carro. Yo lo llevo. Pero se mueve esta cosa. Por eso, bueno, surte tantito mientras yo le hago eso. No le puches eso, medio. No. No, está bien. Se mueve Ujú. Pero ahorita venimos, tú veo aquí abajo para que se nos baje. Si quieres. Mientras voy a grabar tantito. Y que te digan cómo se llama esta lugar, la colonia. Sí. Buenas tardes. ¿Quisiera mandar un saludo? En algún lado. ¿Cómo se llama aquí donde estoy? Colonia San Luis. ¿San Luis Rey? ¿Cómo? San Luis Rey. Ok. ¿No quiere mandar un saludo? Estará en YouTube, en Facebook. Alguien que no está cerca, pero que lo verá ahí. ¿No? Bueno, gracias. Adiós. Sí. Sí. Tekirdağ. ¿Qué? Hey, adiós. ¿Qué anda haciendo por acá? Aquí me extravié. ¿Y usted de dónde viene? Tehuacán, Puebla. ¿Cómo se aparece en su canal para que lo busque yo?